Buenas tardes amigos, la semana pasada presentaron sus informes dos empresas muy interesantes que nos están brindando buenas oportunidades. El primero es uno de los minoristas más grandes de los Estados Unidos, Foot Locker, y el segundo es una de las favoritas de Bill Gates, John Deere. Quédate hasta el final del video que te voy a contar cuál es el precio objetivo de una acción que está siendo duramente castigada, PayPal Holdings. Arranquemos con Foot Locker, que las acciones cayeron un 27% el viernes, luego del reporte. Esto debido a que la compañía no cumplió con las estimaciones de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios. Además, redujo su guía de ingresos para todo el año. La compañía reportó ventas por 1.930 millones, un 11% menos que el año anterior. Citaron una fuerte desaceleración del consumo, peor de lo esperado. Las malas noticias para Foot Locker no quedan allí, ya que reportaron un beneficio de 70 centavos por acción, en comparación con los 1,37 del año anterior. Foot Locker espera que las acciones por acción no GAAP oscilen entre 2 a 2,25, en comparación con su perspectiva anterior de 3,35 a 3,65. No olvides que al final del video revisaremos el precio objetivo de PayPal. En el gráfico, Foot Locker venía un canal alcista, el cual rompió la semana pasada con mucha fuerza. Podríamos esperar que la acción se estabilice un poco de esta fuerte caída y que defina si quiere seguir cayendo o intenta nuevamente buscar los 37,61 con una subida del 25%. Si no cumple esta tesis, ojo con esta acción porque puede seguir cayendo hasta el próximo soporte, cerca de los 24,38, con una caída del 18%. Actualmente los analistas le dan a Foot Locker una calificación de compra, con un precio objetivo de 47,69. En la valoración, la compañía tiene un PER muy cerca de su media de 5 años de 11,49. Si te interesa conocer tres compañías para este mes de mayo muy interesantes, te dejo el video en la parte superior. Pasemos con John Deere, que las acciones no han funcionado nada bien este año, llevando una caída anualizada del 14%. La empresa pudo superar las estimaciones de los analistas tanto de ingresos como de beneficios. Además, mejoraron la guía de ingresos para todo el 2023. No obstante, las acciones casi no se movieron el jueves, luego del reporte, y es que a pesar de superar las estimaciones, es el segundo trimestre de desaceleración en el crecimiento de los ingresos. Las ventas aumentaron un 30% a 17.390 millones. La compañía sigue beneficiándose de las condiciones favorables del mercado y de un entorno operativo en mejora, indicó su CEO. Reportaron un beneficio de 9,65 por acción. En el gráfico, John Deere se encuentra en un canal bajista de corto plazo. Podríamos esperar que toque los 356 si queremos hacer nuestra primera entrada. La compañía tiene un recorrido hasta la parte alta del 23%. Nada mal para una compañía líder en su segmento. Actualmente los analistas le dan a Deere una calificación de compra con un precio objetivo de 469,46. Pasando a la valoración, la compañía tiene un PER de 13,51, muy por debajo de su media de 5 años. A seguir teniendo esta compañía en el radar. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Pasemos con una de las compañías que brilló durante la situación y ahora parece que no tiene un suelo, y no es más que PayPal. La empresa reportó ingresos y beneficios que superaron las expectativas de los analistas. Incluso aumentaron la guía de ingresos para todo el año. Entonces, ¿por qué cae? La compañía sigue presentando una disminución constante en sus cuentas activas. Esto se viene reportando desde el cuarto trimestre del 2021. La alta competencia por parte de Visa, Mastercard y Apple están afectando poco a poco su negocio. Actualmente los analistas le dan a PayPal una calificación de compra con un precio objetivo de 97,70, una subida de un 60%. En otras métricas, PayPal tiene un price to sales de 2,49, muy inferior a su media de 5 años y un PER de 26,71. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿qué reporte crees que moverá los mercados esta semana? Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.